Ya está grabando. Vamos a tener la materia control y gestión. Al ser uno solo, vamos a tratar de ir viendo cómo lo acomodamos, que es lo que hablé en la facultad, cómo lo acomodamos para que sea óptimo para todos, ¿no? Porque bueno, para ellos también es todo un lío por un alumno abrir un aula, la sanitización y todas otras historias, así que bueno. Así que por eso es que decidimos hacerlo así. En algún momento vamos a tener alguna clase presencial que lo vamos a hacer coordinar con alguna otra clase, así que no se preocupen. Bueno, no hay problema. Como siempre, bueno, ya me conoce, vamos a tratar de que la clase sea lo más dinámica posible y que podamos tener, digamos, actividades prácticas que nos ayuden a poder llevar adelante los conocimientos que podemos tener de la materia o volcarlos en la realidad. Como bien dice la materia, se divide en dos partes, la parte de control y la parte de gestión en sí. Control es la aplicación, yo le doy primero un panorama genérico y después entramos de lleno. Control habla particularmente de todos los procesos de control que tenemos que hacer dentro de una organización, partiendo de la base de que es uno de los principios administrativos más importantes. Y la gestión en sí es cómo voy a desarrollar determinada actividad o tarea para que ésta cumpla con su objetivo, su fin, digamos, ¿no? Es lo que cuando uno por ahí tiene en algún organismo público que le dice que le falta gestión, vamos a ver que no es lo mismo la gestión que la burocracia, ¿sí? Y acá es donde vamos a entrar a ver cómo ejemplo, un proceso de calidad que para muchos es algo burocrático, deja de ser burocrático para convertirse en una cuestión de gestión, ¿sí? Entre medio de estas dos cosas, nosotros tenemos un gran problema que es la parte cultural. Ninguno de los individuos, de por sí, los latinoamericanos somos muy apegados a normas, reglas, procedimientos. Siempre tratamos de buscarle el otro lado, ¿no? Si te dicen que para manejar tenés alcohol cero, te tomas un vasito de, no sé, de cerveza, de vino, de alcohol, cualquiera de sus formas, y mirás y ya sabes por dónde pueden estar los controles o cómo haces para evadir o lo que sea, ¿no? Pero si Siempre vos van esquivando la ley. perdón. Siempre van esquivando la ley de algún modo. Exactamente. De por sí, los latinos son así. Pero nosotros, digamos, marcamos siempre estamos arriba de todo. ¿Está? Somos el manual de lo que no se debe hacer, entre comillas. Pero en Profe, todo aspecto. lo interrumpo 2 segundos. Me espera que le abro a mi novia que está afuera, no tiene llave. 2 segundos. Vamos a cerrar aquí así no molesta. Acá está. Ahí estamos, profe. Gracias. De nada. Le decía que de por sí somos un manual de todo lo que no se debe hacer y que por lo general tratamos de no ser muy apegadas a normas, reglas o procedimientos. Sin ir más lejos, bueno, usted trabaja y sabrá que tenemos un horario de entrada y hay veces que siempre le buscamos la vuelta, tratamos de poner excusas cuando no las hay, porque llegamos por determinados inconvenientes, ¿no? Por decir algo como el alcohol o como la velocidad con la cual tenemos que transitar, etcétera, etcétera, etcétera.
Esto de la gestión tiene que ver también con lo cultural y también con una situación de contexto. Mire, la pandemia, que convengamos a nivel mundial, no vamos a hablar a nivel Argentina o de una región determinada, es una porquería porque, bueno, más allá de cómo se gestionó las vacunas o cómo se gestionó la pandemia en sí, en todo el mundo tuvieron que cerrar, hubo confinamiento, se perdieron puestos de trabajo, se perdieron empresas, o sea, no fue solo un país o una región, sino que fue el mundo. Obviamente que algunos más, otros menos, pero bueno, complicó. Pero lo bueno que tuvo es que fue, yo normalmente le digo, una cachetada de conectividad que tuvimos que tener, y hay cosas buenas que, digamos, se incorporaron y que creo que no van a volver hacia atrás. Por ejemplo, hay muchas acciones que uno puede hacer en organismos públicos que a mi criterio se van a seguir haciendo online. Por ejemplo, una inscripción en rentas o una inscripción en el AFIP, que antes tenía que ir a hacerse en forma presencial, hoy, debido a todos estos inconvenientes, se hace online. Entonces, ahí es donde está un poco la gestión, que cuando volvamos a la normalidad, realmente, eh, podamos aprender y este control y gestión, producto de un cambio de contexto, utilicemos sistemas de controles adecuados. Si nosotros la gestión va a una velocidad y el control va a una velocidad distinta, evidentemente que nunca vamos a estar a la par. A eso a lo que me refiero y tiene que ver con lo cultural. Si yo voy a seguir manejando los procesos de control que tenía antes y no tengo en cuenta determinadas variables del contexto, como hoy la conectividad o la virtualidad, hacen que seguramente cometa errores. Entonces, dentro de una empresa, esto tengo que tenerlo muy presente. Si yo miro y le pregunto a usted con sus palabras, defíname control, ¿qué me dice? Control. Control. Lo que sería control es ver si si la empresa o los mecanismos que se están utilizando van en dirección hacia el objetivo principal de la empresa. Bien, a ver. Si yo no tuviera que definir el control con una palabra, es una revisión de algo. ¿Sí? Claro. Sí, Si esto yo lo llevo a una empresa, esa revisión es del plan estratégico. Ahí está. Para ver justamente qué desfasajes he tenido entre lo que pensé y dónde estoy parado. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, a ver, lo primero que se viene a la cabeza o el primer sinónimo que yo puedo tener de control es revisión. Ahí está. Usted, por ejemplo, cuando va a controlar que la puerta esté cerrada, la que hace es revisar si la puerta tiene llave o no tiene llave. ¿Sí? Bien. Sí. Si esto lo llevamos a la empresa, obviamente que vuelvo a repetir, lo primero que tengo que controlar es dónde estoy parado o cuán desfasado estoy entre la realidad de la empresa y el plan estratégico o el plan rector o el plan principal. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Y acá es donde se vincula con la gestión. Que cuando yo hago un plan, no lo formalizo. Usted, por ejemplo, ¿qué piensa hacer mañana sábado? ¿Tiene No pensado tengo idea. algo? No. No. Estudiar a la tarde y a la mañana no sé. Porque como Bueno, no trabajo, ni idea. no trabaja. Bien. Digamos, a ver, qué sé yo, tal vez ahora, después que corte conmigo, se pone a charlar ahí en familia y dice, mañana nos vamos a quedar a dormir un ratito más. ¿Sí? Y vamos a aprovechar, ya que no trabajo, y vamos a ir a hacer las compras al supermercado. No sé, a ver, estoy planteándolo Sí, hipotéticamente. Y a la tarde me voy a poner a estudiar tranquilo, después nos tomamos unos matecitos y bueno, y ya está. ¿Sí? Eso es lo que usted hace, ni más ni menos planificar. claro. Bien. ¿Lo formalizó? No, no, no noté en ningún lado. No hice ninguna Exactamente. nota, nada. Para formalizar tiene que estar escrito. ¿Para qué? A ver, en este caso, para que
su peor es nada, sepa cuáles son las intenciones, qué es lo que acordaron y cómo van a transitar el día de mañana. ¿Sí? En una empresa, ¿qué es lo que sucede? Esa planificación de hacia dónde vamos, cómo queremos ir, qué recursos vamos a utilizar, qué medidas vamos a tomar, etcétera, etcétera, por lo general planifican la mitad, de esa mitad formalizan la mitad, por lo tanto, si uno mira, tengo un 25% de lo que yo pensé anotado. Cuando yo voy a revisar el desfasaje, ¿sí? O voy a realizar la gestión en función de lo que yo planifiqué, me encuentro con que me falta la mitad de las cosas. ¿Por qué? Por la parte cultural que digo, a ver, pero si todos sabían. No, todos sabían los que participaban. ¿Está? Por ejemplo, ¿sus padres viven acá en Neuquén? Sí, mi papá sí y mi mamá en Mendoza. Bueno, vamos al caso de su papá. ¿Sí? Usted, en lo que planificó recién, en ese pseudo juego que hicimos, habíamos dicho de que se iba a quedar a dormir un ratito más, después iban a hacer las compras para el fin de semana, y después se iba a poner a estudiar en la tarde. ¿Sí? Supuestamente no, me dijo que no lo había dejado anotado en ningún lado, él lo deja conversado con su compañero, ¿sí? Con, su compañera, su esposa. Bien, Ujú. supóngase que a las 11 de la mañana llega su papá a su casa, que viene a almorzar y bueno, a estar con usted todo el día. ¿Qué hace? Se complica. ¿Por qué se Almorzamos, sí, complica? no le voy a cerrar la puerta, pero, o Ah, sea, no es un día, bueno, porque no tenía nada planificado en realidad. Si yo hubiese tenido algo que iba a hacer exactamente. algo, ahí sí, capaz que le digo, bueno, comamos algo y después yo me tengo que ir a otro lado. Está bien, pero ya el hecho de, a lo mejor no se va a quedar toda la tarde, se va a quedar hasta hacer una pequeña sobremesa, ¿está? Pero ya le alteró sus planes, Claro, ¿está? Y usted tuvo que, así sea pequeño, porque digamos, a ver, usted lo mismo va a comer y si es un familiar, a ver, si tiene que comer arroz o tiene que hacer un asado, exactamente lo mismo. O sea, a ver, un plato más, un plato menos no va a afectar. y Eh, claro, pero ya no es lo mismo porque, a ver, ya los tiempos son distintos, usted por ahí dejaba los platos ahí, se tiraba media horita y se levantaba, digamos, a ver, para poder ponerse a estudiar, ya perdió una media hora en el hecho de que en una de esas, mientras a lo mejor su señora hacía las cosas, usted estaba arreglando una canilla, qué sé yo. Y ya ahora no lo puede hacer porque está su papá y se ponen a conversar, que es lógico, tienen que sociabilizar, ¿no? Entonces, esas son las pequeñas cosas que cuando yo no comunico pueden pasar. Llévenle a una empresa, ¿sí? Si eso yo no lo tengo formalizado, esas circunstancias a mí me hacen perder plata. Pues yo pongo una empresa para ganar plata, ¿no? Convengamos. sí, 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 Bien. sí. Si eso yo no lo tengo formalizado, mmm, tengo que perder plata porque estoy dejando de producir para atender determinadas circunstancias, en este caso circunstancias sociales, ¿sí? Que no dejan de ser importantes, pero que por ahí habían otras prioridades. Por eso es importante que en una organización la planificación, que es sobre lo que se van a basar los principios administrativos, no es la más importante, pero sí es la primera por donde arranca todo el proceso, sea formal. Y ahí es donde surgen los problemas que yo le comentaba hace un ratito, que no somos muy apegados a reglas o procedimientos, porque lo que está escrito se tiene que cumplir. ¿Está? Si hay una Sí, regla que dice que vos no podés matar y que si matás vas 10 años preso, si vos agarrás y matás no importa quién, va a ir 10 años preso. ¿Sí? Es fácil y cortito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de la organización supuesta de una empresa, cuando yo tengo esa desorganización, surgen los inconvenientes. Son todos los desfasajes. Eh, Hay un gráfico que se llama gráfico de Ishikawa o espina de pescado, o gráfico de causa y efecto, se denomina. Sin ir más lejos para explicarlo, es como si yo tuviera una pelotita de tenis, ¿está? O una pelotita de ping-pong, lo mismo,
y yo la tiro contra una pared. Hay un montón de variables, ¿sí? Efectos que hacen que vuelva esa pelotita. La dirección, la fuerza, la velocidad, el peso, la rugosidad de la pared, la distancia, el clima, si hay lluvia, si hay viento, si está nublado, la humedad, un montón de factores, ¿sí? Entonces, por eso se denomina causa-efecto. Cuando yo armo un plan rector de una organización, ni más ni menos lo que estoy tratando de dejar medianamente ordenado es, yo tengo que ir por acá, si me pasa esto, ¿sí? Que es una piedra a la cual yo tengo que sortear, lo voy a hacer de esta manera. Si me pasa esto otro, lo voy a hacer de esta manera, de esta manera, de esta manera, y lo que hago es tratar de ir evitando los conflictos posibles a suceder, está para poder llegar al objetivo. Eso suena muy bonito y es poco aplicable en Argentina. Yo le hago una pregunta. Y ya va a ver por qué es poco aplicable en Argentina. Si yo le dijera, ¿usted sabe lo que va a pasar en diciembre? No. ¿No sabe lo que va a pasar en diciembre? No, o sea, están las fiestas nada más, lo único que tengo claro. Lo único que tiene claro. Ahora, le hago una pregunta. ¿Usted cree que en diciembre tiene trabajo? Sí, Sí. ¿Cree que la empresa donde trabaja va a estar en diciembre? sí, Usted todo lo que me está diciendo lo puede asegurar 100%, ¿no? obviamente no. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué hay? Hay un contexto, en este caso económico, ¿sí? Vamos a dejar de lado las elecciones, que es político, ¿no? Y que también ya nos pasó anteriormente, que en unas pasos nos explotó el dólar, ¿se acuerda? ¿Sí? Sí, No vamos a tener en cuenta lo político, veamos solamente lo económico. Hoy yo tengo un desfasaje económico denominado inflación que hace que yo no pueda asegurar que puedo estar prestando mis servicios o entregando mis productos de acá a un cortísimo plazo. En teoría estamos hablando de 3 meses, ¿no? 3 Estamos en meses. septiembre, a diciembre, vamos a ponerle 4 para hacerlo bien hasta fin de diciembre, 4 meses. ¿Cómo puede ser que yo no pueda planificar a 4 meses? Yo le pregunto, ¿a cuánto va a estar el dólar en diciembre? No se sabe, menos con las elecciones en el medio. Bien, ¿cuánto va a estar el litro de leche? Depende cuánto suba el dólar. ¿Cuánto va a estar el litro de nafta? No, ¿Cuánto va a valer internet? ¿Cuánto va a valer la luz, el kilowatt? ¿Cuánto van a ser el monotributo en diciembre? ¿Cuánto va a ser el aumento salarial? ¿Cuánto va a ser la inflación acumulada en el año? Mire todas cosas que supuestamente son sencillas, menos en Argentina, o menos, para no ser tampoco tan extremista, en situaciones donde tienen una disparidad económica muy grande. ¿Sí? sí, Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo quiero planificar, en este escenario no es que no se pueda planificar, sino que voy a tener mucho más acontecimientos que voy a tener que tratar de tener en cuenta. ¿Está? Por ejemplo, sí, 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 no, le iba a preguntar, por ejemplo, puede ser un ejemplo, ¿no? Alquilamos una máquina vial, ¿no? sí, Una pala cargadora. Se sí. alquila con un contrato a 6 meses, ¿no es Ujú. cierto? Y en ese mismo contrato se puede estipular el que mes a mes va a aumentar, como se estipula, que hay un 50% de inflación anual, que vaya aumentando un 15% del valor de inicio, mes a A mes. ver, para hacerlo de esa manera, lo que normalmente hacen las empresas es que el valor, digamos, a ver, primero que no le hacen en escenarios inestables, no le hacen nunca una orden de compra que sea mayor a 3 meses. ¿Está? Entonces, ¿usted qué es lo que puede hacer? De ambos lados. Yo le estoy planteando tanto el lado del propietario del mueble, en este caso, Sí. como del contratista. Lo que hacen es armar una orden de compra cerrada a 3 meses. Entonces, ¿qué es lo que plantean? Mira,
Si yo miro la inflación y la tendencia que tengo, yo más o menos tomo la inflación a los 3 meses, la parto en el medio y ganamos ambas partes, no quedamos desfasados tanto. ¿Está? ¿Qué puede Exacto. pasar? Que en lugar de haber inflación haya deflación. ¿Puede pasar eso en Argentina? No, No. olvídese. A ver, en el corto plazo estamos hablando. Si usted me Sí, dice, mire, de acá a 10 años puede haber deflación en Argentina y si no sé lo que va a pasar en diciembre, pongámosle que sí, ¿no? puede ser. Este, entonces, ¿qué es lo que se hace? Nunca se hacen, en este caso a 6 meses, son órdenes de compra que son muy amplias, ¿sí? Y si Claro. llegaran a ser por 6 meses, lo que hago es atarlo al dólar, ¿sí? El Eso precio mismo le iba a decir. Yo, bueno, la empresa de SEO trabajo, bueno, es desde mi padre. Y hacemos eso, alquilar de es de máquinas su viales. padre, Ajá. sí. Entonces hace alquilar de máquinas viales, esas cosas, y las cotizaciones son en dólares. Uh-huh, Pero yo le quería consultar, porque hay algunos lugares que me han preguntado, y me han preguntado en pesos cuánto sería, cómo sería. uh-huh, Y obviamente, como eso lo maneja él, yo siempre paso el contacto. Pero a sí. veces me gustaría responder bien cómo A sería. ver, primero y principal, que lo que uno, vuelvo a repetir, y esto me viene perfecto, primero por su carrera y segundo porque, a ver, usted está estudiando algo para ayudar justamente a una empresa familiar. Así que qué mejor, entre ir y preguntarle a un tercero teniendo una persona que está estudiando, aprovechemos. Siempre que usted tenga un contrato y haya una cuestión de inestabilidad, a ver, en Argentina hay dos tipos de inestabilidades, económicas y políticas, digamos, a ver, que nos afectan las proyecciones, ¿sí? Casi Sí, siempre son más económicas que políticas, salvo, como yo le decía, en el proceso de presidente, de elección de presidente de Macri, que si usted se recuerda en las pasos, el dólar inclusive en el último mes había bajado un poquito y las pasos dieron un resultado totalmente distinto y se escapó. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Si miramos, a ver, con las pasos, que en realidad las pasos son una gran encuesta, en definitiva pagada por nosotros. Si da una determinada tendencia, no importa, digamos también que en este caso está, al igual que hace 4 años atrás, 2 años atrás, perdón, está polarizada la elección, ¿sí? Si los resultados van como, digamos, a ver, cree la gente, ¿sí? Seguramente el dólar puede estar medianamente estable. Si da un resultado para alguno de los lados y que sea, digamos, grandilocuente el resultado, vamos a ujú, ponerle en otros términos paliza, puedo subir sí, o bajar el dólar. ¿Está? ¿Por qué es esto? Si, si yo tengo hoy una falta de seguridad jurídica, producto de que no puedo exportar, producto de que tengo retenciones, producto que no tengo um, a ver, una política exterior adecuada, o sea, yo no puedo colocar mis excedentes productivos, eh, etcétera, etcétera, hace que yo me refugie en dólares. ¿Sí? Si usted escucha, y le doy rápidamente una clase muy rápida en macroeconomía, si usted escucha que hay planes sociales que vuelven créditos subsidiados y demás, eso lo paga el Estado. ¿Cómo lo paga? Con emisión monetaria. Usted dirá, pero ¿y qué tiene que ver la emisión monetaria con la inflación? Se lo muestro muy fácil. Hoy hay 1.000 pesos en la calle, eso se denomina circulante. ¿Está? sí, Si yo inyecto dinero, emito dinero, ¿está? Voy a tener mayor circulante en la calle, ¿no? sí. Hasta ahí está. Si usted hoy tuviera, en lugar de tener 10.000 pesos en el bolsillo, tiene 20.000 pesos en el bolsillo, o sea, tiene 10.000 pesos de más, ¿qué haría con esos 10.000 pesos? Depende si su valor adquisitivo sigue siendo el mismo. Hoy, hoy, hoy. Hoy Digamos, intentaría hoy, supongamos, ¿no? invertirlos, A porque ver, ahorrarlos, si yo lo ahorro, después voy a perder por inflación. O sea, si yo lo guardo en una cajita, por decirlo así, sí. termino perdiendo. O ¿Y sea, qué hace tendría que entonces? invertirlo en algo. Dígame que no Pues compra dólares.
No, no compro dólares porque no tengo plata, si no compraría. Los 10.000 pesos. Ah, claro, con esa plata sí, compraría dólares, obvio. Entonces, fíjese, esos 10.000 que yo estoy poniendo de circulante salen de circulación porque yo voy y me refugio en el dólar, ¿o no? Y sí, Eso, al tener mayor emisión de dinero y no tener respaldo, porque esa plata que está, yo salí, busqué dólares y no lo tengo ni en el mercado, para que circule en el mercado, ni estoy poniéndolo a producir, sino que me estoy refugiando con un capital. Hace que mi proceso de devaluación de la moneda sea más alto. Es decir, que mi moneda cada vez valga menos. Hace que suba el dólar y hace que los precios están atados al dólar suban. Ni más ni menos es eso. ¿Está? Es claro. decir, cuando vos escuchás a algunos economistas que te hablen de la emisión monetaria, acordate de este ejemplo que yo te estoy dando. ¿Sí? Es lógico. Vos hoy tenés, dije 10.000 pesos por poner una cifra que es mucho y no es mucho. A ver, no puedes comprar nada con 10.000 pesos. Es más, de última, vais a hacer un pedido en el supermercado y te quedaste corto Y te con 10.000 queda pesos. corto, sí. ¿Está? Entonces, ¿vos qué haces? No importa, a ver, ¿cuántos son? ¿$20? Me compro $20. ¿Sí? Es así de simple. Vos vas y te Sí, refugias en una moneda que sea segura. Y lo que estás haciendo, en definitiva, es haciéndole peor, entre comillas, con esa emisión monetaria. ¿Sí? Bueno, sí. ¿cómo harías vos para hacer un contrato? Vos lo que tenés que decir es, bueno, a ver, primero y principal, buscar, vos entras al INDEC, ¿sí? Y mirás, vos podés sacar dentro de la información que te da en la página del INDEC, eh, vos podés sacar la inflación interanual acumulada, es decir, los últimos 12 meses, ¿qué inflación tenés? Podés sacar la inflación del último trimestre o podés sacar la inflación que va del año 2021. ¿Sí? ¿Qué es lo que Sí, vos creo. podés hacer? Vos podés decir en función, supongamos, no está todavía la de septiembre, vos vas a tener la de agosto publicada, ¿verdad? Entonces vos decís, a ver, ¿cuánto fue la inflación de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, hasta agosto? La sumás, la dividís por 8 y te va a dar la tendencia de inflación mensual, 3,27. Entonces vos mirás y decís, a ver, ¿es seguro eso? No, no es seguro. Pero vos hoy querés ver qué es lo que va a pasar a 3 meses, tenés más o menos un panorama un poquito más certero, ¿no? Entonces Sí, vos lo que sí. haces es tomar el precio de hoy, ¿sí? Le colocás la inflación, la tendencia de esa inflación, suponete que en el trimestre te dé un 9% y sale 10 pesos, ¿sí? El alquiler, por poner un número, ¿no? Sí, sí. Eh, Vos lo que vas a decir es, a ver, mira, tengo un 9% me va a dar de inflación acumulada en el trimestre, yo te pongo el alquiler por el trimestre y te respeto el precio, es de 10 pesos con 90 centavos. ¿Sí? Cuando vos terminás el trimestre, mirás y decís, uy, yo miro y dice, gané porque fue la inflación acumulada, en vez de ser el 9% fue el 8%. No Claro. creo que sea así, pero bueno, pero puede pasar, sí. Podemos ser optimistas. Podemos ser optimistas. Sí, sí, a ver, en este rango de certeza. O también puede pasar que en lugar de ser el 9 sea el 12. ¿Está? Bien. Perdiste, pero no tanto. Perdiste, pero no perdiste tanto. Ajá. ¿Está? Ahora, si vos eso lo haces a 6 meses, fíjate que la incidencia del error es mayor. Y si lo haces un año, es mucho mayor. Sí. ¿Se puede hacer un contrato a más tiempo? Sí, se puede hacer a más tiempo. Pero en ese caso, vos lo que haces es atarlo a la variación del dólar. Vos le pones un rango. Por ejemplo, si el dólar, vamos a ponerle números estrambóticos, ¿no? Este precio se mantiene si el dólar está entre 95 y 105 pesos. ¿Sí? En ese rango, si el dólar hoy está a 99, mañana a 104, pasado a 98, así, listo, el precio no se toca. Ahora, ¿qué pasa si hay un salto? Se me va a 120. Automáticamente tengo que ajustarlo por la relación del dólar. ¿Tá? ¿Qué es el perjuicio que vos tenés? Que también el dólar, ¿sí? No siempre aumenta, sino que hay veces que aumenta y hay veces que baja por esta situación de oferta y demanda de mercado. ¿Está? Sí.
supongamos que pase el efecto en las PASO de ahora, que pase el efecto contrario a lo que le pasó a Macri. ¿Sí? ¿Puede el dólar bajar? Y sí, puede bajar. A ver, no va a bajar a 40 pesos, olvídate, ni a 29, ¿está? Ni vamos a estar en el 1 a 1. No. Sí, o sea, a ver, eso es utópico, pero no sé, a lo mejor de 100 puede buscar un piso que ronde entre los 85 y 90. Digamos que sería el proceso inverso de lo que pasó Macri. Macri estaba con un dólar a 40, 45, si mal no recuerdo, 45 creo que estaba. Las PASO le dan un resultado negativo a él y automáticamente en un mes se le fue casi 80. Lo recordarás. Ya pues Sí, tenés sí, sí. memoria, Sí, digamos, ¿no? Y si no, lo sí. podés googlear y lo buscás. ¿Qué pasa si se da ese proceso inverso? Vos tenés que reducir el precio. Si no, estarías generando inflación en dólares. No existe la inflación en dólares. No, no. Entonces, ¿por qué es esto? No es una cuestión de cerrarse y que diga, a ver, porque el profe me dijo que eran 3 meses, entonces es 3 meses. No, no, tiene un sentido. Vos recién decías, yo quiero darle una respuesta justa. Esto es una cuestión de coherencia. Y siempre en un proceso de negociación, que ahí está la parte de la gestión que nos sirve acá, lo que acabamos de hacer es control, ¿sí? Y la parte de la gestión es lo que vamos a hacer ahora. Siempre en un proceso comercial, las dos partes tienen que ganar. Si hay una que gana y otra que pierde, no te sirve. Porque hay uno que se siente perjudicado, entonces no va a volver a operar de nuevo con vos. Claro. ¿Está? Entonces, cuando vos, sí, decime. No, no, le estaba diciendo que sí, que lo entendía. Cuando vos te sentás a negociar un contrato, vos podés establecer este tipo de cosas. ¿Está? ¿Qué es lo que te van a permitir? Justamente lo que yo te estoy diciendo, negociar. ¿Está? Que las partes salgan beneficiadas ambas. ¿Sí? Yo te muestro otro caso donde se gestiona. ¿Viste que está la ley de alquileres? ¿Vos alquilás? Sí, Bueno, ¿tenés el contrato sellado, firmado, todo? no. No. Bueno, Está firmado por el dueño y yo. No. sí. A ver, pero no está sellado por renta ni nada por el estilo, ¿no? Exacto. No, no está Bien, sellado. genial. Es decir, no es un contrato formalizado. ¿Sí? Exacto. Bien. Suponete que, a ver, la nueva ley de alquileres lo que te hace es decir, mira, primero, el contrato no va a ser por 2 años, el contrato es por 3 años. El contrato no va a tener incrementos semestrales, va a tener incrementos anuales. Ese incremento anual no lo va a decidir el propietario, sino que lo va a decidir el Estado en función de un índice que va entre la inflación y el incremento salarial. ¿Está? Se saca un promedio y se saca un indicador. ¿Está? Es decir, que al Sí, final algo tuyo no podés disponer libremente, o sea, no tenés un libre comercio, entre comillas. ¿Está? claro. No. Si vos gestionás, decís, bueno, pero a ver, ¿cómo puedo hacer para asegurarme que ambas partes, a ver, tener un documento que sea un contrato sin que esté sellado y que tenga la validez y que yo pueda ajustarlo semestralmente? Hay dos cosas. Hay una que se denomina comodato oneroso. ¿Sí? El comodato es cuando yo te presto algo y recibo una retribución a cambio. ¿Está? La Sí, ley sí. no te establece esa retribución a cambio si es una retribución testimonial, 1 peso, sería hoy te presto una casa y vos me pagás 1 peso, eso es testimonial, o me pagás 30.000 pesos, que vendría a ser un alquiler aproximadamente, no importa cuánto pagás, pero digo, a ver, departamento 30, 40.000 pesos, ¿sí? Sí. Bueno, ese contrato, ese comodato, vos lo podés hacer por 6 meses, sellás en renta el comodato, es un documento que es ejecutable, al igual que un contrato, y también en el mismo estableces derechos y obligaciones. ¿Sí? ¿Tenés algo que te respalda? Sí, tenés algo que te respalda. Y podés estar dentro de la ley con digamos, una salida, digamos, una colectora, por así decirlo. ¿Está? Bueno, Sí. todo eso es gestión. ¿Sí? Si yo me voy a sentar y voy a decir, no, no, pará, a ver, acá vamos a hacer
el contrato lo vamos a hacer así, va a ser por 2 años, te voy a aumentar semestralmente. Si bueno, está bien, perfecto, ningún problema, pero vamos a sellarlo. No, 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 sellado no. Tiene que hacer factura. No, 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 factura no. Bueno, entonces, a ver, negociamos un poquito el precio, porque usted no lo va a sellar. No me va a dar factura, yo no tengo problema, pero negociemos como para que sea bueno para los dos. Si la persona se planta, vos hoy, a ver, lamentablemente te quedás ahí porque no tenés otra alternativa, pero automáticamente entras a buscar para decir, a ver, yo de acá me voy y voy a buscar una alternativa que me sea mucho más viable por determinadas alternativas, ¿o no? Exacto. Sí, sí. Bien. Por lo tanto, esa es una situación de uno gana y el otro pierde. Hay uno que se siente estafado. En cambio, si yo me siento y me digo, mira, vamos a hacer una cosa, hay una inestabilidad. Todos sabemos que hay una inestabilidad. Yo no sé cómo vas a estar vos de acá a 3 años. Vos imaginate lo que implicaría para mí, tengo que estar sacando, poniendo un abogado, etcétera, etcétera. Nos sentamos, vamos a hacer un comodato. ¿Te parece? Pero lo vamos a sellar, así estamos los dos tranquilos. No tenemos problema. Sellar un comodato, vos calculá una cosa. Para sellar un contrato, vos del contrato total, es decir, de los, en este caso, de acuerdo a la nueva ley, 36 meses, tenés que multiplicar los 36 meses por el importe del alquiler. ¿Sí? De ese total, el 1,4% es lo que vos pagás de sellado. ¿Sí? Bien. El comodato pagás un importe que es único, independientemente de si pones un importe testimonial o un importe real, y pagás 4.640 pesos. ¿Te conviene? Obviamente que sí. Sí, sí, sí. Con otra ventaja, que vos podés hacer una factura, sí, podés hacer una factura C como monotributista. ¿Está? Inclusive ahí es donde entras a jugar con el precio en forma testimonial para no pagar, no irte de categoría. Pero con una ventaja, que vos el contrato aparte fiscalmente lo tenés que declarar en rentas. Y aparte de eso tenés que declararlo en AFIP. ¿Está? Si lo declarás en AFIP tenés que ser monotributista. Si sos monotributista tenés que facturar. Si aparte tenés que facturar, tenés que pagar rentas. O sea, vos fijate todos los beneficios cuando vos te sentás y negocias que la persona, ambas personas se están ahorrando. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí es donde vuelvo a repetir en la parte de la gestión, es donde yo puedo trabajar con algo que se denomina negociación. Hay una materia en algunos lugares que se denomina negociación y manejo de conflictos. A ver, hay 2 puntos. Yo por ahí no estoy de acuerdo mucho con el título. Para mí una negociación es una cosa y ya cuando hay conflicto ya no hay negociación, es ver a ver cómo resolvemos esto de la mejor manera. ¿Está? Es así de simple, pero ya el plato está roto. Lo voy a Claro. pegar, el plato está roto. ¿Sí? Sí. Entonces, vuelvo a repetir, ahí es donde está esta cuestión de negociación. Dentro del proceso de control yo tengo que tener presente todo tipo de control. Normalmente acá vamos detrás del suceso. Es decir, nosotros sabemos que con la tormenta de Santa Rosa se inician las tormentas o los chaparrones fuertes, ¿no? Sí. Sabemos que hay viento porque es algo característico acá, sabemos que por ahí hay árboles que son muy frondosos en cuanto a sus hojas o al follaje que puedan llegar a tener. Si yo voy a esperar la primera lluvia grande para subirme al techo a limpiar las canaletas, lo más probable es que las canaletas estén llenas de las hojas y cuando llueva se me filtre el agua. ¿Qué sería el control anticipante? Subite antes de que lleguen las lluvias grandes. ¿Está? Entonces, mirá más o menos el pronóstico que si te dicen chaparrones y tratá de pegarle una mirada a ver cómo están. ¿Nosotros lo hacemos? No. Digo para que vos veas el control anticipante. Miramos y cuando nos entra gotera en el techo decimos, ah, se me deben haber tapado las canaletas. Y si sabías eso, ¿por qué no lo hiciste antes que se te taparan las canaletas? Se me tapó el desagüe. ¿Y por qué no lo limpiaste antes de que vinieran situaciones importantes? ¿Está? Esperamos, no sé, a ver, esperamos a último momento para hacer una poda y ya por ahí está florecido determinada planta y ya no la puedes podar y se te pasó.
va a haber una lluvia grande y ahí es donde entra Defensa Civil a correr a buscar, no sé, polietileno, poner tierra y demás. Otra cosa, ¿sabés que van a haber temperaturas bajo cero? ¿Sí? ¿Por qué en las rotondas, en todas las rotondas que hay, se ponen a regar a la madrugada? Y el agua que chorrea se convierte en hielo. Entonces vos venís en bicicleta, en moto o a veces en auto mismo y terminás cometiendo errores. No riegues ahí, regá al mediodía, por ejemplo, ¿no? Y evitas un conflicto. Eso es anticiparte al hecho. Nosotros no, ¿qué hacemos? Uy, me olvidé de cortar el riego. Tengo que salir corriendo a poner sal y arena en todas las rotondas para que la gente no se choque o no se caiga o no tenga un accidente. ¿Por qué no lo pensaste antes? Y evitas costos. ¿Entiendes? Sí. Ese es el proceso de control. El control gráficamente o rápidamente se divide en dos grandes aspectos. El primer paso, que es establecer en función de lo planificado cuáles son las desviaciones. ¿Sí? Obviamente que para estar planificado tiene que estar formalizado. Y la segunda parte de todo esto, ¿qué es lo que me implica a mí? Me implica que yo pueda tener un control anticipante, es decir, bueno, a ver, si yo tengo que ir de acá a acá, por ejemplo, si yo sé que van a haber cortes y que son a las 9 de la mañana, no salgas a las 9 menos cuarto y quieras pasar por el corte porque no vas a poder. Sale una hora antes, ¿está? Por ejemplo. Claro. O organizar Bueno, otro día. sí, pero supongamos que tenés que ir a trabajar sí o sí, Claro. Sí, sí. ¿está? Entonces, a ver, no esperes a esa situación. Si sé que va a haber paro de transporte, organizo con mis compañeros de trabajo, si alguno va en auto, a ver, che, ¿cómo hacemos? Pagamos entre todo un poco la nafta, qué sé yo, y tratamos de llegar. Eso es un control anticipante. Y ese control anticipante, ni más ni menos lo que me da, es gestión. Porque fíjate que voy un paso adelante. ¿Está? Estoy tratando, no significa que voy a conocer todos los desfasajes, sino que puedo estar más preparado ante determinadas situaciones en cómo voy a responder. ¿Se entiende? Sí. Ujú. Bueno, medianamente, a ver, en esto es lo que va a consistir, mucho más profundo, pero en esto que hemos estado viendo, es lo que va a consistir la materia en sí. Te hago una pregunta. Vos me decías que trabajás en la empresa familiar y que es de alquiler de máquinas viales, ¿no? Claro, alquiler de máquinas viales y de herramientas de petróleo. Uh-huh. O También sea, a ver, hacemos obras civiles. o sea, eh, es una prestadora de servicios petroleros, en definitiva. Sí, sí, sí. Bueno, ok. Eh, ¿Tienen procesos de calidad, normas de calidad certificadas? Lo quisimos armar para entrar a alquilar en YPF, Para pero después quedó certificar. ahí. Y claro, Uh-huh. pero después quedó ahí. No se terminó. Bien. Lo que vamos a Bien. tratar de hacer juntamente con la materia, a ver qué es lo que estuve pensando, vamos a basarnos en esto del control y de la gestión, en cómo armar un procedimiento, porque a ver, todo esto sale caro, lo debes haber visto. ¿Cómo armar un procedimiento? ¿Cómo hacer que el procedimiento no sea burocrático? ¿Cómo incorporar la cultura del procedimiento? ¿Está? Eh, que te sirva para la empresa, más allá de la materia, que te sirva para la empresa. Entonces vamos a volcarlo por ese lado. Yo voy a ver cómo puedo, a ver qué se me ocurre para armar un trabajo integrador, donde a medida que vamos dando las clases vamos volcándolo a ese trabajo y lo vamos a ir revisando semanal o quincenalmente, dependiendo cómo sea el trabajo, pero que sea con un trabajo integrador y que te sirva a vos más allá de la materia. ¿Te parece? Sí, estaría buenísimo. Bueno, genial. A ver, no nos vamos a meter con normas específicas, ¿sí? Yo lo que te voy a dar son parámetros generales. Después, a ver, para hacer pan, sabes que necesitas harina, agua y sal. Después, si la Claro, sí, harina es sí. 3,0 Sí, sí. o 4,0, sabes que es harina. ¿Está? Vos lo que necesitas es saber hacer la masa.
y la temperatura del horno. Obviamente Claro. que con mayor calidad de masa, de harina, vas a tener una mayor calidad de pan, pero no hay que hacer pan. Entonces acá lo que yo te voy a dar son lineamientos generales para poder hacer determinadas cosas. ¿Te parece? Sí, sí, estaría bueno. Por ejemplo, nosotros tenemos los procedimientos en una pileta de acumulación, una pileta de ensayo, los procedimientos de soldadura, cada cuántos centímetros puede estar permitido, cuánto no, y todas Ujú. esas cosas. Bueno, Eso sí, esos procedimientos sí se manejan, o sea, los he visto y más o menos los tengo. está bien, pero más allá de eso es, a ver, ¿cómo se arma un procedimiento? ¿Cómo hago para que se cumpla el procedimiento? Porque una cosa es escribirlo y otra cosa es que lo cumplamos. Yo recién te decía el tema de las leyes, nosotros buscamos acá y hay veces que lo que hacemos es tratar de ir por la vereda opuesta a la ley. Sea una tontera, ¿sí? Sí. Pero siempre hacemos ese tipo de situaciones. Entonces, vamos a buscarlo por ese lado y vamos a ver cómo hacemos para lograr el compromiso para que se puedan cumplir esos procedimientos. Y yo dije algo al principio, que en lugar de que sea algo, una herramienta que en teoría sea burocrática, que sea, a ver, dinámica y que me permita tomar decisiones sobre esa documentación. ¿Te parece? Sí, 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 Bueno, estaría muy bueno, profe. listo. Yo me voy a poner a pensar y a trabajar en cómo lo vamos a hacer a partir de la próxima clase. Tenemos la clase y ahí te explico el trabajo, cómo lo empezamos a hacer. Dale, bueno, muchas gracias. Genial. Yo lo que voy a hacer ahora, más allá de eso, que voy a dejar de grabar, después en un rato o mañana, la voy a ver, la subo a la plataforma para que esté la clase allí. De todas maneras, nos encontramos el viernes próximo por aquí, 17:30. ¿Sí? Sí, sí, ningún problema. Perfecto. Muy bien. Que tenga buen fin de semana. Igualmente, que se mejore. Gracias.